Industria petrolera, donde en los últimos años se ha venido incrementando significativamente las protestas de las comunidades contra las empresas petroleras por las afectaciones que ellas han venido realizando al medio ambiente. Hace unos 10 o quizás más años, la industria petrolera arrasaba con el medio ambiente a su antojo y las comunidades no eran conscientes de ello. Creo que la ley ambiental, la ley 99 y el proceso que se dio a partir del 96 de la cátedra ambiental a los estudiantes de la educación básica, que hoy ya son jóvenes de 18 o 20 o más años, son los que han llevado a estos movimientos ambientalistas afortunadamente. Yo acá voy a hacer una exposición sobre el hidrodinamismo, que es el término técnico con el que se le conoce en la industria petrolera, los efectos que ha venido generando la explotación de la industria petrolera, sobre todo en los llanos orientales, donde los yacimientos tienen unos acuíferos activos de empuje hacia el crudo y lógicamente con una recarga en la cordillera oriental que ha llevado a que el caudal de la mayoría de los ríos que escurren hacia los llanos orientales se hayan venido secando, y es el impacto más grave que hemos venido detectando desde la academia que ha venido generando la industria en los llanos orientales, con el riesgo de convertir a futuro los llanos orientales en un desierto. Esta exposición lo que quiero acá es que la tomen como una analogía a lo que puede darse con la construcción de túneles, rompiendo la cordillera y obviamente rompiendo los acuíferos confinados, como por ejemplo ha ocurrido en las minas como en Marmato, donde la construcción de los túneles ha llevado a que de 36 quebradas que habían, solamente existen 6, debido a que el agua se profundiza y se va a los túneles, de donde tienen que sacarla con motobomba. Entonces, algo similar pues tendrá que presentarse en la construcción de túneles viales, lógicamente si llegan a ser impactados acuíferos confinados. Para poder empezar la exposición, creo que aquí no me alcanza la señal, por favor, la siguiente, no, la anterior. Aquí quiero mostrarles un mapa de Sudamérica, cómo era hace 95 millones de años. Y quizás decirles que hace 250 millones de años Sudamérica estaba unido con África, que era lo que se conocía como la Pangea, un gran continente del cual se rompió en varias placas tectónicas, y hoy pues Sudamérica es mucho más grande. Hace 250 millones de años la costa del mar o del océano Pacífico iba hasta donde vemos esta mancha negra, que es el macizo brasilero y el escudo de la Guyana. ¿Eso qué significa? Que lo que es Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y gran parte de Venezuela, pues estaban en el océano. O sea, que lo que hoy es Colombia hace 250 millones de años estaba bajo el nivel del mar. Esta figura es hace 95 millones de años, donde había un gran golfo, que es lo que hoy es el Golfo de Maracaibo, que iba hasta Bolivia, generándose un mar interior y llevando a una sedimentación, la siguiente por favor, a una sedimentación de las rocas, que obviamente por efectos de lo que es el ciclo mismo del agua, cuando llueve arrastra materiales a las cuencas sedimentarias, en el caso particular pues al golfo que teníamos ahí. Esa materia arrastrada o esos sedimentos se van compactando y va formando lo que son las rocas sedimentarias, que lógicamente posteriormente, en el caso nuestro aquí en Colombia, por el choque de la placa Caribe y la placa de Nazca con la placa de Sudamérica, pues levantó los sedimentos y obviamente alejó el mar, lo retiró, y por eso hoy Colombia hace parte del continente,
al igual que se llegó a formar Centroamérica. Eso significa que Colombia hace parte de Sudamérica, pero es la parte continental joven. Esto no tiene más de 60 millones de años, que fue donde empieza el levantamiento de la cordillera oriental, y que por sí en ese choque entre las placas lo que hizo fue levantar los sedimentos y lógicamente llevó a la siguiente, por favor, aquí, bueno, ya gracias ahí, llevó al levantamiento de la cordillera oriental, la cordillera central, que es donde estamos hoy nosotros, y la cordillera occidental. La central es de origen ígneo, que se da cuando la placa de Nazca entra al manto superior, se funde y genera la intrusión de magma de superficie. La cordillera occidental es metamórfica y la oriental prácticamente es netamente sedimentaria. Lógicamente que antes del levantamiento de la cordillera central hubo sedimentos que se acumularon en el mar que hoy están superficial y son los que son permeables y porosos y lógicamente tienen gran cantidad de carga. Podemos ver en las cordilleras cómo existen pliegues de rocas sedimentarias que son permeables y porosas. Entonces, ¿cómo se da el efecto de las aguas subterráneas? Dentro del ciclo del agua, cuando el agua se evapora, va a la atmósfera y llega a las cordilleras, y en las cordilleras se presenta la precipitación por las lluvias, el 70% del agua va subterráneo. O sea, solo el 30% del agua es la que corre por los ríos, lo que llamamos agua escurrentía. O sea, es más importante el agua subterránea que el agua que nosotros podemos apreciar en superficie. Y lo importante de esa agua subterránea y de superficie es haciendo un análisis del balance del agua que hay en el planeta Tierra. Realmente el 97% del agua que hay en el planeta, pues es agua que nosotros no la podemos utilizar porque son aguas que están en los océanos. Solamente un pequeño porcentaje, un 3% es agua dulce, y de esas, un 30% de ese 3% es la que nos estamos refiriendo en este momento, que es agua subterránea. Y la que corre por los ríos obviamente es mucho menor, es el 0,0016% del agua que existe en el planeta. Haciendo pues un resumen, la mayor parte del agua que existe en el planeta es salada y muy poca es el agua que hay disponible superficialmente, que está desapareciendo por el calentamiento global, la deforestación y otras intervenciones del hombre en la modernidad. Y lógicamente a futuro nosotros tendremos que utilizar las aguas subterráneas como ya está ocurriendo en muchas partes del mundo. Siguiente, bueno, aquí. Este es más o menos un esquema de cómo pueden presentarse las aguas subterráneas, los acuíferos. Hay acuíferos libres, que ya los conocemos, donde nacen los manantiales. Hay acuíferos subterráneos confinados, que tienen capas de arcilla o lutita impermeable que evita que ella salga a la superficie, y que son las que en el caso de la industria petrolera, con la perforación de pozos, la sísmica por ejemplo, y la construcción de los túneles, pues se rompen, y al romperse se pierde la presión que los mantiene confinados y genera un cambio en la dirección y el curso de las aguas, generándose lógicamente el impacto ambiental del cual han venido refiriéndose. Estos son los acuíferos colgados que vienen de las cordilleras. Lógicamente algunos van por fracturas, otros las formaciones afloran a superficie y lógicamente el acuífero nace donde aflora, es el río Cusiana hoy en invierno. Este es el mismo punto hoy en verano, y más arriba en el paso Cusiana, este es el río cuando en este punto también el río era navegable hace 30 años, hoy es en invierno, y cuando está en verano este es el río Cusiana. O sea, el río Cusiana hoy, en un sitio donde antes se cruzaba en canoa y la gente se bañaba usando neumáticos o cruzaba nadando el río, hoy lo pasan saltando piedra por piedra y no se mojan los zapatos. Efectos obviamente del hidrodinamismo y de la industria petrolera. Por favor, la siguiente, sigamos, la siguiente por favor. Aquí están las estadísticas en el mundo
y vemos cómo Sudamérica es una de las partes del globo con mayores aguas subterráneas y cómo Colombia, la cantidad de caudal que existe por kilómetro cuadrado es alta, lo mismo que la cantidad de agua que tenemos nosotros per cápita o por habitante. Somos el cuarto país del mundo en recursos hídricos. Continúa, por favor. Aquí vemos otra vez Colombia, cómo es por per cápita y por metro cuadrado cuánta agua tenemos. Sigamos, por eso no utilizamos el agua subterránea prácticamente porque tenemos bastante agua escurrentía. En este mapa del IDAN se ven las zonas de mayor lluvia y mayor escurrentía y vemos como Antioquia, junto con los llanos orientales, son las zonas de mayor pluviosidad. La siguiente, por favor. En este caso, quiero mostrarles la importancia de las aguas subterráneas. Por ejemplo, Libia, que está en el desierto del Sahara, hoy se alimenta todo de aguas subterráneas, de una reserva que también descubrieron explorando o buscando petróleo, que es un área tan grande como Argentina, y se dice que tendrán agua para los próximos 1000 años. De ahí, siga la siguiente, por favor. De ahí Gaddafi construyó una gran red de acueductos utilizando esas aguas subterráneas. La siguiente. Ya también en zonas que sufrían mucho por las sequías, las mismas Naciones Unidas ya encontró en Kenia, la siguiente, en Namibia, en Angola, se han encontrado grandes reservas de aguas subterráneas que están resolviendo ese problema en esas zonas desérticas. La siguiente, por favor. Bueno, como conclusión, pues, lógicamente las aguas subterráneas son muy importantes. En Estados Unidos, por ejemplo, en la zona urbana, en la zona rural, perdón, el 95% del agua que se consume es subterránea y en las ciudades el 50% también proviene del subsuelo. Sin embargo, durante los últimos años han habido incidentes de contaminación de aguas subterráneas que ha captado la atención del público y lógicamente nosotros tenemos la responsabilidad de proteger las aguas subterráneas, que radica principalmente esa protección en el interés que tenga la comunidad local, pues las condiciones y los abastecimientos de agua subterránea varían de una zona a otra y quienes deben proteger las aguas subterráneas son quienes obviamente están siendo afectados en forma directa y que a futuro van a tener que necesitarlas. La siguiente, por favor. Aquí vemos también un estudio sobre la crisis del agua dulce. Hoy, nomás en Colombia, la demanda está aumentando el 5% de agua potable y la disponibilidad está disminuyendo el 4% anual. ¿Sí? Por lo tanto, cada vez vamos a tener menos ríos, lógicamente producto del calentamiento global, como ya les dije. Se dice que hacia el 2050 la temperatura habrá subido 2,5 grados centígrados y vamos a tener menor disponibilidad de esas aguas superficiales y tendremos que hacer uso de las aguas subterráneas que tenemos que proteger. Esta es una reflexión para que miremos cómo el hombre ha sido tan irresponsable con el planeta. Se dice que el universo tiene cerca de 15.000 millones de años, el universo, la Tierra 4.600 millones de años. Los geólogos hicieron un calendario geológico a escala, considerando los 4.600 millones de años como un año, donde un día representaría 12 millones de años, una hora 500.000 años, un segundo 8.000 años, una décima de segundo 800 años y una centésima 80 años, que es lo que uno podría llegar a vivir. Una centésima de segundo en el calendario geológico de lo que es la Tierra. La siguiente, por favor. Eso significa que dentro de ese calendario geológico en abril apareció la vida y nosotros, el hombre, llegó el 31 de diciembre a las 10 de la noche, o sea, somos unos recién llegados al planeta, pero lo hemos afectado en solo 2 horas, lo que no hicieron los dinosaurios que duraron más de 200 millones de años viviendo en el planeta. Entonces, esa es una reflexión. Nosotros simplemente somos un suspiro en la vida infinita del universo y si no cuidamos el medio ambiente, pues lógicamente que no les vamos a dejar el patrimonio más valioso para nuestros nietos, que son las aguas. Muchas gracias.